Hola, hola, ¿cómo vamos? Buenas tardes, Buenas tardes. Oliver, ¿cierto? correcto. ¿Qué más? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Muy bien, sí, señor. Listo, bueno. Entonces, espérame por aquí, comparto la presentación. Listo. Entonces, nosotros lo que vamos a ver durante todo este curso va a ser Unity 3D. Y pues antes de empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Gustavo Saavedra. Yo me gradué en Ingeniería Multimedia, he manejado la herramienta en el ámbito laboral por un poco más de 3 4 años. He hecho muchos videojuegos educativos, algunas herramientas de software y en este momento pues hago parte del Instituto Técnico Profesional como docente de fundamentos de Unity. Unity sigue siendo una herramienta que está a la vanguardia, más que todo en videojuegos, pero también podemos hacer experiencias educativas, simuladores, entre otras cosas. Y pues la idea mía es que el día de hoy me pregunta qué es lo que más te interesa de Unity o con qué motivaciones, con qué propósito te metiste a aprender en este curso. Pues principalmente porque me gustan mucho los videojuegos y pues me gustaría aprender a crear los míos. Listo. ¿Has tenido algún acercamiento en la programación o con la herramienta? ¿Alguna vez la has utilizado o cero cero? No realmente, yo diría que estoy en blanco. En blanco, listo, listo. Entonces ya sé cómo vamos a trabajar. Igual pues no te preocupes, eres el único estudiante, entonces digamos que tenemos mucha libertad respecto a la enseñanza. Entonces el día de hoy te va a dar pues un poquito de qué vamos a hacer en el curso, cómo se va a manejar el curso, cuál es la metodología que vamos a tener. Te voy a explicar para qué es Unity, para qué se utiliza, cómo lo vamos a instalar. Vamos a explorar un poquito la interfaz, vamos a echar un primer vistazo a cómo se crea el proyecto y vamos a hacer la actividad práctica, que es hacer todos los pasos que te voy enseñando del 3 al 4, ¿vale? Del 3 al 5, ¿listo? Bueno, entonces, la metodología es simple y llanamente, vamos a hacer un proyecto que va a englobar como todos los temas que vamos a ver durante este curso. Son 10 sesiones sincrónicas, de las cuales pues cada una dura una hora y 20 horas independientes. ¿Cuál es la idea? Yo te voy a dar las pautas, los recursos, los temas con los cuales tú vas a aprender a manejar una escena, a crear objetos, a moverlos, a cómo pseudo programar, porque vamos a ver algo que se llama visual scripting, que es programación visual. Entonces, digamos que en la barrera de la programación, pues no nos vamos a ver tan afectados. Y pues te va a explicar un poquito de lo que Unity puede lograr hacer para ti, tanto si quieres tomar la rama de videojuegos como la rama de hacer películas, renders, simulaciones, experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. Así como también Unity te va a servir para software, vamos a ver un poquito de muchas cosas, ¿vale? Y vamos a tener actividades prácticas. Las actividades prácticas no van a ser calificables, pero sí es muy bueno que las hagas de cara a pues, poder tener un poquito más de experticia a la hora de llegar a nuestro proyecto final. Y eso sería como todo de cómo vamos a manejar el curso, ¿vale? Yo después de las clases te voy a entregar como este material, las presentaciones y en YouTube voy a dejar grabado un video de la clase que estamos viendo, ¿vale? Entonces, por eso no te preocupes. La idea es que sí asistas a la clase porque entonces me tocaría grabarte un video y no hay a quien preguntarle si tiene alguna duda. Entonces, digamos que se vuelve un poco más tedioso el, el después de explicarte por correo o por cualquier otro medio que nos vayamos a comunicar. Bueno, entonces, ¿qué es Unity? Unity es un desarrollador multiplataforma en el cual nosotros podemos hacer diferentes tipos de cosas. Como ya te expliqué, podríamos hacer videojuegos, simulación, experiencias de realidad virtual o realidad aumentada.
Entonces, como tal, Unity maneja una interfaz en la cual nosotros podemos crear unos espacios virtuales, objetos con los cuales nosotros vamos a interactuar. Entonces, tú te vas a ir dando cuenta de que Unity al principio es muy visual y ya entrados en materia vamos a ver lo que son las programaciones, las animaciones. Entonces, con todo eso que engloba Unity, pues podemos hacer varias cosas. Entonces, Unity se compone de dos programitas que se complementan. Entonces, lo que primero que vamos a descargar es algo que se llama Unity Hub, que es donde van a estar almacenados todos nuestros proyectos, uno, y segundo, todas las versiones de Unity que vamos a descargar. Unity tiene varias versiones, tiene para que nosotros podamos usar diferentes librerías o importaciones. Entonces, a tener en cuenta de que no todas las versiones nos va a servir como las mismas paquetes que queramos descargar. Entonces, ¿cómo así que paquetes? Nosotros en Unity, supongamos que no somos muy buenos modelando algo en 3D o realmente no tenemos los recursos. Unity tiene una cosa que se llama el Asset Store, en el cual nosotros podemos descargar unos assets y podemos meter modelos, podemos meter mecánicas, podemos poner código, etcétera, etcétera, etcétera. Entre si es recomendable o no usar estos assets que podemos descargar, yo te diría que sí, con la promesa de que tú tienes que aprender a modificarlos. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces hace paquetes en los cuales pues crean la funcionalidad, pero si sigues rigurosamente las noticias sobre los juegos, hay que optimizar un poco de cosas y que no se consuma tanto en procesación, en procesador cuando nosotros estamos haciendo un juego, porque después no va a poder correr en ninguna máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Y en la otra parte, que es donde ya trabajamos con Unity, se llama Unity Editor, que es la de acá de la derecha. Y ahorita vamos a echarle un vistazo de cómo se ve todo el mapeo de un proyecto. Entonces, instalación de Unity, pues aquí tenemos unas características mínimas que debe tener el computador. Entonces, por ejemplo, un procesador de Intel i5 de sexta generación en adelante y en Ryzen, un AMD Ryzen 5 también, eso sería como lo más recomendado. En memoria RAM, 8 GB es suficiente, pero si tuviéramos 16, podríamos trabajar con proyectos un poquito más robustos. En tarjeta gráfica, pues si tienes una tarjeta gráfica integrada, hasta de pronto te sirve, pero entonces aquí están como los mínimos de la GTX 960 en adelante y por Ryzen sería la Radeon R9 en adelante. En almacenamiento, 10 gigas libres. Si tienes un SSD con un poquito más de espacio, pues mucho mejor. Resolución de pantalla, 1280 por 720 sería lo mínimo, pero si tienes una de 1920 por 1080, está más que perfecto. Sistema operativo compatible con Windows, con MacOS, con Ubuntu, con los tres, ahí sí no hay ningún problema. Un .NET Framework y Visual Studio Code para programar en C Sharp. Si quieres seguir aprendiendo Unity, tarde o temprano te vas a tener que tocar aprender a programar. Si no quieres Visual Studio Code, puedes usar Visual Studio Community, que también es otra opción, digamos un poquito más lenta. Entonces, por ese lado no te la recomiendo, pero es igualmente buena a comparación con Visual Studio. Unity Hub, que es el que te abre ahorita, que es administrar las versiones de Unity y sus proyectos. Y un navegador web con el cual tú conozcas muy bien. ¿Para qué? Porque Unity podemos probar nuestros juegos en una página web, los podemos probar de manera de que los colocamos en un programa, lo exportamos un archivo .exe y los podemos usar. Entonces, esas serían como todas las recomendaciones a la hora de instalar. Entonces, lo primero que yo te voy a pedir es que vamos a crear una cuenta. A ver, por acá. Te voy a copiar esto en el chat. Vas a crear una cuenta en la página de Unity. Y vas a descargar el Unity Hub.
que es este segundo enlace. ¿Vale? Entonces, mientras tanto, voy a ir abriendo el mío y vamos hablando de cosas varias. ¿Listo? Me avisas cuando ya hayas descargado el Unity Hub y cuando ya hayas creado tu cuenta. Bueno, permítame un momento. Dale, dale, tranquilo. ¿Qué más? ¿Cómo vas con eso? Ya lo estoy descargando, pero pues mi internet no es muy bueno, entonces está tardando un poco. Si quiere podemos continuar Hágale. y pues apenas ya termine de descargar, yo le aviso. Listo. Entonces, espérame, yo comparto la pantalla.
Bueno, como yo ya tengo iniciada sesión, entonces de pronto no me va a aparecer lo mismo. De hecho, sale una nueva actualización ahorita después de la que se lo actualice. Entonces, él te va a pedir que inicie sesión con la que tú creaste en la página que te mostré y tú te vas a ir a una parte que se llama Manage License y ahí vas a añadir una licencia personal gratuita, ¿vale? Aquí, Get a Free Personal License, ¿vale? Esto, pues para que uses Unity de manera gratuita. Si de pronto, no sé, lo compras o cualquier cosa, pues ya cambiarías la licencia. Pero por efectos de este curso, pues lo vamos a usar la gratuita, ¿vale? Y vamos a ir a la parte de installs y nosotros vamos a ir a install editor, ¿vale? No vamos a instalar esta que se llama supported, sino esta LTS, que es Long Term Service, que son por lo general, las versiones de Unity que tienen más sustento, más soporte a lo largo del tiempo, ¿vale? En cambio, estas, pues puede ser, ya las que no son LTS, pues pueden empezar a generarnos fallos. Compatibilidad con paquetes, con librerías, con assets, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, una vez hecho esos dos pasos, vas a ir a la pestaña de Projects y lo único que vas a hacer es crear un nuevo proyecto. Entonces, si ves, aquí me aparecen algunas de las versiones que yo tengo. Y yo le puedo dar el nombre de la organización, que es pues mi cuenta de usuario. El proyecto, le puedo poner cualquier nombre, proyecto 1. Y pues la locación, ya donde tú quieras ponerlo. Yo en este caso lo voy a poner en el escritorio. Y listo. Si quieres usar Unity versión control, pues es un control de versiones de Unity. No lo vas a necesitar en este tipo de proyectos, entonces por ahí estamos bien. Y aquí están las plantillas, ¿vale? Entonces tenemos la plantilla para crear juegos en 3D, en 2D, en en High Definition 3D, en realidad aumentada, tenemos el Essential Pathway, el Universal 3D, que tiene ejemplos de mapas así en 3D, High Definition 3D Sample, que es como para ya cuando vamos a usar 4K, 3D para móviles, 2D para móviles, realidad mixta. También tenemos multiplayer, multiplayer con VR, VR completo, Competitive Action Multiplayer, bueno, un poco de plantillas, que si tú quieres las puedes explorar, pero la idea es que escojamos Universal 3D y le vamos a dar en Create. Y listo, aquí él está haciendo como toda la configuración para que el proyecto se vaya creando y después vamos a ver cómo se ve el Unity ahí. ¿Algún tipo de juego que te guste en particular, Oliver? ¿Género o de plataforma? Plataforma sería un género. O pues Ah, bueno, si te prefieres plataforma en Xbox, PC. sí, exacto. Ah, listo, listo. Pues género más bien, o tu juego favorito. mm, shooters. ¿Cómo?
Eh, juegos de hacks and slash, Ah, ya, como God of War, sí, para o los la viejitos. franquicia de Arkham. Ah, listo, listo, listo. ¿Sabes qué juegos se han creado con Unity? No, bueno, hasta allá sí no me da Por acá te los voy a el buscar. conocimiento. Uno muy conocido es Hollow Knight, Ah, sí, ese sí lo tengo. que uno de los más conocidos sería Hollow Knight. También The Forest se creó con Unity. Que también Fall Guys, Virtual, Ricky Morty, Virtual Reality, que es uno muy chistoso. Job Simulator, eh, ¿qué más? Forest también, Subnautica, Rust, entre otros. Obviamente son creaciones a gran escala. Supongamos nosotros no vamos a llegar hasta ese nivel, porque un juego se compone de muchas cosas, ¿no? Ahí está la parte de la programación, está la parte del postprocesado, está la parte de renderizar, está la parte de modelado 3D, y en modelado 3D hay muchas cosas, modelado de escenarios, modelado de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que viendo todo este curso, pues ya sepamos un poquito de cómo manipular esos elementos, cómo hacer cierto tipo de animaciones, cómo trabajar con uno que otro modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te quieres embarcar en la aventura de hacer todo un videojuego, bienvenido seas, pero de una vez te voy avisando que es un poquito larga. ¿Listo? Hay juegos que se han hecho de manera muy corta y que se han creado por una sola persona. Entonces, digamos que no siempre se trata de tener un nivel artístico superior a los demás, sino que tener como una coherencia visual ayuda mucho a la hora de nosotros crear jueguitos cortos, ¿vale? Entonces, yo creo que por aquí, bueno, ¿ya te puedo descargar o todavía no? Ahí va, la verdad confieso que mi internet es un poco lento. Listo, igual como todo esto está grabado, entonces puedes venir a la grabación y llegar a la parte en la que te dije, pues tienes que ingresar tu cuenta de usuario de Unity y activar la licencia gratuita, ¿vale? Y después vas a proyectos y en proyectos creas tu nuevo proyecto. Y la plantilla que vas a usar es Universal 3D. Sí, no, por eso decía que continuemos porque de aquí a que me descargue seguramente se nos va toda la clase. Listo, muy bien. Igual no falta poco para que ya abra el Unity Editor y vamos a ver qué es lo que nos depara. A ver, ¿qué más te cuento por acá? En los proyectos que he trabajado, digamos que son tres, cuatro personas haciendo dibujos educativos. Hemos hecho videojuegos como para que la gente aprenda sobre inteligencia vial, sobre las señales de tránsito, cuando está prohibido algo como peatón, como ciclista, como carro, como moto, etcétera, etcétera. También hemos hecho juegos como para
conocer las islas de Malpelo, tener un poquito más de contexto sobre la historia. ¿Qué más hemos hecho? Se ha hecho software. Hicimos un software para crear proyectos, que Unity también sirve como qué, como desarrollador de software, aunque digamos que no es tan recomendable porque la parte de las interfaces, nosotros pues creamos un inicio de sesión, unas tablas, etcétera, etcétera, no es tan cómoda como usar, no sé, una página web, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de software que se quiere crear. Si tú quieres crear como una experiencia inmersiva, no sé, de cómo sería entrar a tu casa y conocer tu casa en un modelo 3D y hacer como todas las escenas de cómo sería eso, pues ahí sí es bien. Pero si quieres hacer como UI, por ejemplo, botones con tablas, con cifras y todo, pues ahí ya se complica un poquito más. De acuerdo. Listo. Se supone que después de esto ya tendría que estar cargado. Igual vamos a ver que la interfaz de Unity no es agresiva. O sea que en primera instancia, cuando nos creamos nuestro primer proyecto, de pronto nos tendemos a perder un poco, pero con el uso continuo vas a darte cuenta de que la herramienta agradece mucho a la experiencia y es que vamos a encontrar como toda la mano. Ya cositas un poquito más técnicas y nos va a dar empezar a buscarlas por toda la herramienta, pero de resto, todo lo que te aparece en primera instancia va a quedar ahí. E igualmente la interfaz de Unity es totalmente editable, o sea que podemos colocar las cosas donde nos sean más convenientes. Hay gente que cuando trabaja juegos 2D lo tiene organizado de una forma y cuando tiene 3D de otra forma y cuando es RA de otra forma, etcétera, etcétera. Y si usas dos pantallas, pues mucho mejor. Puedes expandir tu área de trabajo y colocar más pestañas, más herramientas, todo lo que necesites a la mano. Por ejemplo, cuando yo hacía juegos 2D, para la empresa en la que trabajé, aún no necesitaba tener tanto los recursos visuales que iba poniendo en la escena, eh, como la escena como tal y como la escena del juego. Ahorita vamos a ver un poquito de esas pestañas. Entonces hay que organizar un poco de espacios y dejarlos como toda la vista, como para que tú puedas trabajar mucho más. Listo, ya cargó. Esta es la versión 6, la última, la más actualizada de Unity. Digamos que esta versión vino con muchos cambios, cambios que de pronto a nosotros no nos llegan a afectar porque Unity está pensado para ser un motor gráfico en el cual tú puedes hacer maravillas en 4K, no sé si conoces la tecnología RTX, donde hay reflejos dinámicos y así. Entonces, pues no sé qué computador tengas, pero me parece como difícil llegar a trabajar con eso si no es con un computador de alta gama. Bueno, y todavía sigue cargando, se demora un poquito, tengo bastantes cosas abiertas, pero pues démosle su tiempo. A ver. Listo, mientras tanto, pues podemos ir viendo la interfaz de Unity. Entonces tenemos una pestaña que se llama escena, otra la jerarquía, el inspector y el proyecto y consola. ¿Para qué sirve cada pestaña? Pues vamos a ir paso por paso. Entonces, en la pestaña escena vamos a poder ver todo el espacio virtual en el cual nos encontramos, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver si colocamos un cubo, si colocamos al personaje. Vamos a poder ver de forma ya renderizada, lo podemos ver también en transparencia, pues del wireframe. Podemos cambiar el tipo de vista, podemos verlo sin iluminación, con iluminación, ponerlo en 2D para ver cómo quedan las perspectivas, entre otras cosas. Entonces la escena va a ser nuestra camarita visual hacia nuestro entorno virtual. Por otra parte, tenemos el inspector. Ahorita que cargue Unity vas a ver que cuando yo presione en alguna de las cosas que tengo en la escena, en la jerarquía, vas a ver que en el inspector se cargan una serie de datos.
Entonces, primero expliquemos un poquito la jerarquía. La jerarquía, si tú ves aquí, hay algo que se llama sample scene, que es una escena de prueba o una escena predeterminada que se crea con el proyecto. Esa escena predeterminada tiene una serie de elementos. En este caso le decimos GameObject a los elementos más básicos, pero si nos fijamos, cuando yo presiono en uno, pues hay otros elementos tipo cámara, tipo luz, otro que se llama Global Volume, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos elementos tiene unas características que se van a encontrar en el inspector. Entonces, en el inspector de cada uno de estos elementos tenemos algo que se llama componentes. Entonces, tenemos un componente que nos ayuda a saber la posición, la rotación y la escala de ese elemento, de ese GameObject. Y tenemos otro componente que se llama cámara, que nos ayuda a configurar todo lo que va a hacer la cámara. Entonces, la cámara, lo que hace en este momento, hay una pestaña que no nos salió, la voy a añadir por acá. Por cierto, si quieres añadir cualquier pestaña en cualquier parte de tu área de trabajo, le das aquí a los tres punticos, vas a Tab y por acá me tiene que salir la de Game. Bueno, entonces entre Scene y Game, ¿cuál es la diferencia? En escena yo puedo manipular todos mis elementos de su posición, de sus características como la cámara, de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y en game ya sería el tiempo real. Si tú ves, aquí yo tengo otra vista. ¿Y cuál sería esa vista? Es la vista de esta cámara que tengo aquí, ¿vale? Entonces, game por defecto va a tomar la vista de la cámara que esté activa o en este caso la main cámara. Si yo tuviera más cámaras, pues las podría cambiar desde acá, pero en este momento como solo tenemos una, es la única que se está. ¿Vale? Y la jerarquía maneja un orden de importancia de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos que estén más arriba van a estar más atrás en importancia y los que estén más abajo van a estar de primero. ¿Y eso en qué nos compete? Pues cuando nosotros estemos haciendo UI, cuando estemos haciendo interfaces, por ejemplo, si tú quieres colocar un fondo, entonces si tenemos, vamos a emular como el ejemplo, si tenemos el GameObject 1 y el GameObject 2, si yo tengo este, a ver por acá, que te lo puedo mostrar mejor con eso, yo. Listo, hay una imagen. Y esa imagen quiero que esté centrada. Y vamos a ponerle algo rojo. Y si yo la duplico, y a este le pongo amarillo. Entonces, si tú ves, ahora la imagen está amarilla, porque la amarilla está por encima de la roja. Si yo desactivara este, pues veríamos la. Entonces, ten mucho cuidado del orden en que coloque los objetos, porque la prioridad está entre los primero van los de abajo y por último irán los de arriba. ¿Listo? Y a esto que acabo de crear se le llama un canvas. Ese canvas no va a ser parte de nuestra escena, pero sí lo vamos a poder visualizar. Y este va a ser parte de nuestra vista, o sea, de lo que hay en cámara y puede estar flotando. Pueden ser un texto con los puntos que llevas ganando, una barra de vida, un cronómetro, puede ser la interfaz de iniciar tu juego, las configuraciones, etcétera, etcétera. Todo eso se guarda dentro de esto que se llama Canvas. Y el Canvas se puede poner tanto en la cámara como flotando también en nuestro espacio virtual, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Si ves, Sample Send le salió un asterisco por acá y eso significa que nosotros tenemos cambios para guardar. Si yo le doy Control S, ya se quita el asterisco, significa que ya mi escena está guardada. Te recomiendo guardar constantemente, ya que Unity no maneja un sistema de guardado automático. Entonces, si se nos cierra todo sin guardar, perdemos todo nuestro progreso. Listo, explicado la jerarquía a cabalidad, ya sabemos para qué sirve el inspector. Vamos a ver un par de cositas más. Voy a crear un cubo.
Esperemos a ver que me deje crear el cubo. Bueno, creo el cubo y no sé qué se hizo. Listo. Entonces tenemos un cubito y si ves, vamos a ver aquí todos los componentes de nuestro cubo, que está en la posición 538 en X, 235 en Y, 0 en Z. Su rotación la podemos cambiar si queremos. Si ves ahí el cubo se empieza a mover. Lo podemos también rotar en Y. También lo podemos rotar en el eje Z. Podemos cambiar su escala en X, su escala en Y, hacerla negativa. En Z también lo podemos escalar, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo le hundo aquí, significa que todas sus escalas están enlazadas. Entonces, si yo muevo una, se mueven todas. ¿Listo? Tenemos un componente que se llama Mesh Filter, que hace referencia al cubo, que eso está dentro de los assets, que es cómo se va a ver este. Y tenemos un Mesh Renderer, que nos ayuda a guardar el material en el cual estamos mostrando el cubo. Este material se llama Lip. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tiene otro componente que se llama Bots Collider. Quiere decir que yo le puedo activar la colisión a este cubo para que pueda golpearse con otras cosas del entorno. O le puedo decir que sea trigger para que lo pueda atravesar. ¿Vale? También le podemos agregar algún que otro material para que emule el comportamiento de una pelota de tenis, de una pelota de ping-pong, de algo súper con super fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Y también podemos cambiar ¿qué? El, el radio de colisión que tiene este cubo. Pues se podrá ver como ese cubo es solito, pero podemos aumentárselo. A fin de que podríamos aumentar el radio de colisión para que mapee cuando un personaje se está acercando a este cubo. Listo. Entonces tenemos inspector con sus componentes, podemos activar o desactivar nuestros game objects, podemos quitar un componente si quisiéramos o agregar uno nuevo. De hecho, se puede jugar mucho con todos los game objects. Y digamos que hay unos game objects que ya tienen una función por defecto, entonces no tendríamos que alterar. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la pestaña de Project. Y si tú ves aquí, ya tenemos unas carpetas creadas, que son Essence, Settings, Tutorial Info, y unas cositas que ya venían con el proyecto. Que en general, si quieres, los puedes borrar, pero pues la verdad no incomodan y hay algunas que se pueden estar usando. En Essence vamos a tener nuestra escena que se llama Escena, que me va a pedir guardarla. La volví a abrir. Muy bien. Si yo quisiera crear una escena nueva, lo voy a crear en la carpeta de escenas. Y por acá, si me perdió, ¿dónde está? Aquí está, escena. Y yo puedo crear una escena o una escena de tema, ¿vale? En este caso, en este curso, solo vamos a crear escenas sin crear ninguna plantilla. Por acá. Muy bien. Entonces, le voy a poner new escena y cuando entre, pues, una escena nueva se crea nada más con la cámara y su directional light. ¿A qué hace referencia el directional light? Pues es la luz como del sol. Entonces, si yo le hundo a la E, me van a aparecer las rotaciones y yo puedo cambiar como la luz global. ¿Listo? Con la E cambio las rotaciones, con la R el escalado, con la W cambio la posición. ¿Listo? Con W, R y R. La T, esto sirve más que todo para los cubos, también cambia un poquito las dimensiones, pero vamos a mostrarte lo mejor. Voy a crear un cubo. También le puedes cambiar el nombre a tus objetos, por ejemplo, cubo 1. Si tú hundes la T, puedes cambiar las dimensiones en X y Y.
Listo. Hay un poco de atajos en Unity. Si quieres, puedes ir a la documentación y ahí te van a aparecer todos. Entonces, sigamos con la carpeta de proyectos. Tenemos aquí escenas, settings y tutorial info. ¿Cuál es la forma correcta de yo empezar a nombrar estas carpetas? Entonces, por ejemplo, yo debería tener una carpeta para materiales. ¿Qué es un material? Es un color que le podemos colocar a los cubos, podemos colocárselo a un modelo, podemos colocárselo a un entorno, a una textura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra carpeta podría tener? Eh, Voy a tener, no sé, modelos. Otra carpeta que podríamos tener sería acá, música. Otra carpeta que no es lo mismo que música, sino que sería VFX, efectos de sonido, o era SFX, creo. Y así sucesivamente. La idea es que agrupemos todos por carpetas. Esta es como una convención que tú puedes usar. Hay muchas más, que es organizar todo por escenas. Dentro de la escena 1 tenemos los modelos de la escena 1 y así sucesivamente. Entonces, tú te va a pasar como unos ejemplos de cómo organizar las carpetas y tú te quedas con el que más te gusta. Listo por acá. Y aquí hay algo que se llama la pestaña de consola. En la consola suelen aparecer los errores, los avisos, si algo está funcionando, podemos también nosotros mandar nuestros propios mensajes a consola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un poquito más de cosas. Con clic derecho en la parte de la escena podemos mover nuestra vista y con WASD también nos podemos mover. Por acá, con Alt también podemos hacer lo mismo, Alt y clic. Que no está funcionando. Eso. Entonces, acá, si tú ves, tenemos las vistas desde todos los ejes. Podemos mirar desde arriba, desde el eje X, desde el Z, dar vueltas. Y si tú le hundes en el cuadradito, cambiará la vista a ortogonal, que es como esa vista pseudo 3D. Entonces aquí sería con perspectiva y aquí sería plana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tienes hasta ahora? No, la verdad. Bueno, de pronto sí me toca volver a ver la grabación para que me quede más claro, pero voy entendiendo. Listo. Entonces vamos a colocar aquí, voy a resetar su posición y su escala también. Y te voy a enseñar a crear un plano y mover un punto, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos nuestro cubito, clic derecho en la jerarquía y vamos a buscar plano. Ahí está el plano. Voy a resetear su posición también para que quede justo en el centro. Veo la pestaña de Game y veo que todo está súper bien. Entonces, ahorita mismo, estos dos objetos tienen el mismo material, o sea que tienen el mismo color. Entonces, vamos a cambiar eso. Voy a ir a mi carpeta de materiales, voy a dar clic derecho, voy a ir a Create y por aquí me aparece Mate. Entonces, vamos a ponerle cubo 1 y lo mismo pasa cuando tú creas cosas en las carpetas. Hay unas convenciones para nosotros crear materiales, entonces podemos colocar material cubo 1 o la más común M cubo 1. ¿Listo? Y a este material, si tú ves en el inspector,
Ya aquí yo no estoy hablando de componentes cuando yo lo selecciono desde por acá, sino que aquí ya hay unas características de ese material que acabamos de crear. Y entonces en esas características yo puedo cambiar el color base que tiene ese material. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a uno rojo. ¿Cómo le pongo el material a un cubo? Pues hay dos formas. La sencilla es yo arrastrar el cubo, el material desde acá hasta nuestro objeto. Pero si digamos hay una escena llena de muchos objetos, entonces yo me puedo ir acá a Mesh Render y en el Mesh Render vamos a buscar en materiales nuestro MQ y ahí lo selecciono. ¿Listo? Las dos formas son válidas, las dos formas te funcionan. Excelente. Y si vemos en nuestra pestaña Game, ya nuestro cubo pues ya tiene su colorcito rojo. Tenemos estos tres botones, que uno es para iniciar la escena, ver qué es lo que ocurre. Tenemos el botón de pausa, con el cual nosotros podemos dejar en pausa pues, la ejecución de nuestro proyecto. Y tenemos un tercero que nos ayuda a eh, correr de a un frame cuando lo presionamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo pauso el juego y le doy aquí, vamos a ir como de paso en paso. Y esto es más que todo para comprobar que las cosas estén ocurriendo. ¿Listo? Entonces, si ves de este cubo no se mueve, está estático, vuela en el aire. Y es porque precisamente no tiene ningún componente que le diga que tiene que hacer caso a la gravedad. ¿Cómo se llamaría ese componente? Se llama rigid body. Y una vez yo agregue el rigid body, voy a cambiarle al cubo la altura en Y para que lo veamos caer. Si es que el computador no se explota. Hablando de, aquí ya entran cosas como los polígonos de los objetos, o todavía no. Es algo que te puedo comentar así como muy por encima. Y es que entre un modelo tenga muchos más polígonos, más difícil va a ser de renderizar y más procesamiento gasta. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son las técnicas de optimización para cuando en esos casos pues tengamos algo con muchos polígonos o una escena con muchos objetos y así poder tener un juego pues, que corra y se vea bonito a pesar de manejar modelos con mucha resolución. Entonces, si viste el cubo, aterrizó perfectamente en el plano y todo fue gracias a un componente. Entonces, si te vas dando cuenta, cada uno de los componentes le agrega una característica a nuestro objeto. Si yo lo dejo aquí, pues se fue hasta el infinito. Vamos a colocarlo en 10, si es que me deja. Vamos a resetearlo. Ya llegó. Y vamos a dejar que caiga otra vez. Y rebota perfectamente. Muy bien. Entonces, la idea es que ya viendo cómo se crea este cubo y su material para cambiar el color, la actividad que te queda a ti para esta semana es que tú crees tu propio proyecto, una escena sencilla y con al menos 3 objetos básicos sobre un plano, ya sea, eh, ya sea un cilindro, una esfera, un cono, etcétera, 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 o el mismo cubo. Y haces este mismo ejemplo que te mostré aquí. ¿Listo? Listo, ya lo anoté. Muy bien. Vamos a cerrar esto antes de que consuma más procesador. Y listo. Entonces ya sabemos cómo instalar Unity, ya sabemos cómo ingresar, descargar nuestra versión. Recuerda que tienes que descargar cualquiera de las versiones que dice LTS. Yo te recomiendo la última, que es la, por acá está. La 6000.0.55 F1 LTS, esa la puedes instalar.
y ahí te queda para ti. Y una vez instalada, pues creas tu proyecto, ya sabemos cómo crear el proyecto. Vamos a decirle que es en 3D y haces todo lo que te mostré de crear un cubo, crear una esfera y un cilindro. Los pones sobre un plano, a cada uno le pones un color distinto y si quieres le agregas un rigid body. Pero la idea es que juegues, empieces a interactuar con cada uno de los game objects para ver qué, cómo interactúan con la escena. ¿Listo? Listo, y una pregunta, profe. Digamos, más allá de lo que pesa Unity como tal, ¿estos proyectos ocupan mucho espacio en la computadora? Si estamos hablando ya de un proyecto más robusto, sí, pero por lo general no van a llegar a pesar más de ¿qué? 5 gigas, pues. Que creo que no vamos a acceder a eso no vamos a acceder a eso durante todo este curso. Vale, gracias. Listo, Oliver. Entonces nos vemos la próxima semana. Recuerda intentar hacer tu escena con tus Game Objects y intentar interactuar con ellos. Y en breve te estaré enviando la presentación y una serie como de ejercicios, ya si tú los quieres hacer, es totalmente opcional y los vas practicando y te pongo ahí el paso a paso de cómo agregarle un rigid body. Listo, muchas gracias por su tiempo, profe. Gracias a ti por asistir. Nos vemos mañana. Sí, mañana. A esta misma hora. Hasta luego, profe. Hasta luego, Oliver.